Hola comunidad, espero estén muy bien. Vamos a trabajar entonces a continuación una tarjeta, un diseño de tarjetas UI. Esta tarjeta viene siendo más un perfil, trae el nombre de nosotros como canal, el objetivo de nosotros en el canal que es tener desarrolladores autodidactas a partir de todos los proyectos que venimos presentando, los iconos de los links de las redes sociales, un botón de suscripción, un botón de conversación de WhatsApp y un botón de conversación de correo. Ojo, el video hoy solo es perfil UI, es decir, solo es diseño, no tienen funcionalidades estos botones. Sin embargo, en un video posterior vamos a traer las funcionalidades de estos videos con JavaScript. Como siempre, venimos trabajando estos proyectos por el lado de HTML y CSS. Ya tenemos abierto nuestro editor de texto Visual Studio Code, o nuestro editor de código, perdón, nuestro editor de código Visual Studio Code. Vamos a crear eh, la carpeta para este proyecto, la voy a nombrar Profile UI. Y dentro de la carpeta iniciamos entonces em, con nuestro primer archivo, que sería el archivo de dominio HTML. Lo nombramos index.html. De una vez creamos el archivo style, no hay problema. Recuerden que el dominio este es CSS. Vamos a pasar a realizar entonces la configuración del HTML. Vamos a nombrar este proyecto Profile Car UI Design. Y vamos entonces a abrir OpenWILI Server para que se ejecute en nuestro navegador de manera local. Démosle un segundito mientras carga. Acá ya tenemos entonces el proyecto y vamos a iniciar sobre nuestro proyecto. Entonces, lo primero que vamos a trabajar sería vincular nuestro archivo style para poder trabajar posteriormente con CSS. Hoy vamos a vincular con la etiqueta link un archivo que lo encontramos en la página BotsIcon. Les voy a copiar el link. Sin embargo, si alguno quiere buscar este archivo por aparte, puede hacerlo en esta página, en BotsIcons. Simplemente ingresa, busca el GitHub y viene a los repositorios o a las fuentes para HTML, para insertar dentro de HTML. Vamos entonces a realizar la importación de esta URL. Bueno, vamos entonces a empezar a trabajar directamente sobre nuestro body. Lo primero que vamos a hacer sería hacer el contenedor principal de nuestra tarjeta de perfil. Sería entonces un div y ese div tendría la clase profile card. Dentro de ese div vamos a trabajar una sesión más que sería para la imagen de perfil. Esta la vamos a manejar con una clase imagen y vamos a insertar de una vez nuestra imagen. Acá no tenemos ninguna imagen, sin embargo, en el archivo del proyecto yo tengo una imagen la cual voy a traer a esta carpeta. Sin embargo, como estos son correos personales, lo pueden hacer con la imagen que quiera. O si quieren hacer uso de esta imagen para que la práctica quede lo más real posible, pueden hacer uso de esta realizando la descarga desde nuestro repositorio. Simplemente ingresan al repositorio que vamos a linkear en la descripción del video y cuando entran al Profile Card, entran a los archivos y simplemente toman la imagen y realizan la descarga de esta y ya pueden trabajar con esta en sus proyectos. Vemos que ya copié dentro de la carpeta del proyecto la imagen, entonces recuerden que cuando queremos trabajar con imagen hacemos uso de la etiqueta IMG y esta etiqueta nos trae lo siguiente. Nos trae la carpeta donde vamos a exportar la imagen y cómo la vamos a nombrar. Entonces vamos a nombrarla Profile IMG y vamos a llamar el logo. Y ya tenemos la carpeta, la imagen dentro de nuestro proyecto. Entonces ya tenemos la sesión principal que sería donde está la imagen dentro del Profile Card. Vamos a tener una sesión diferente para las redes sociales. Ojo, estas sesiones van dentro de la misma sesión de Profile Card. Entonces, recuerden que el Profile Card, si vemos esta línea, el div que lo cierra está antecitos del body. Mientras que la imagen, el div de apertura y el de cierre siguen estando dentro del Profile Card. Como no queremos estar fuera del Profile Card,
vamos a crear, antes, sin salirnos de este div, entre ese body y el div, vamos a crear la nueva etiqueta. Esta vez sería para los datos de texto. Entonces creamos el div. Al div le vamos a dar una clase que se llama testData y vamos a crear una etiqueta span. En esta etiqueta span lo que vamos a realizar sería poner una clase de nombre y poner nuestro nombre. Nuestro nombre sería Creando Código, que es como se llama el canal, Creando Código Latam. Aprovechen y lo buscan y se suscriben. Y a esa etiqueta le vamos a poner una clase para poderla manipular. Esa clase la vamos a llamar name o nombre. Tenemos entonces también la etiqueta job, que es la que describe el trabajo que hacemos. Y sería llamar la clase job y a esta ponerle el nombre de lo que hacemos. Lo pongo desarrollador autodidacta porque ese es el objetivo de este canal, que todos a partir de los proyectos nos volvamos desarrolladores autodidactas, a partir de los proyectos y de los conceptos. Entonces, vamos a crear, sin salirnos de este div que les mencionaba del profile card, vamos a crear un div más o una sesión más. Se puede llamar div sesiones como quieran, y esta sería para los botones de redes sociales. Entonces, eh, lo primero que queríamos realizar es ponerle una clase para poderlo manipular desde el CSS y la vamos a llamar media buttons o botones de web de media. Vamos a usar una primera etiqueta de link. Recuerden que las etiquetas de link son las que me llevan a hipervínculos y la vamos a poner con referencia numeral para que no me lleve a ningún lado. Igual ustedes saben cuando explicamos estas etiquetas que esto sirve o para llevarme dentro de algún archivo del proyecto o dentro de una URL que yo linkee o pegue en ese espacio. Vamos a ponerle clase a esta etiqueta y sería link de Facebook. Vamos entonces a poner un icono. A ese icono le vamos a poner la clase bx bxl-facebook-circle. Y simplemente le damos guardar y vemos que se creó una etiqueta de Facebook. ¿Notaron lo que hice? Se los explico. Vieron que borré este link acá de esta URL, volví a guardar y esta etiqueta o este icono no me funcionó, simplemente se desapareció. Vamos a reversar el cambio, guardémoslo y nos vuelve a aparecer. Entonces, cuando les dije, linkeemos Boss Icons, busquemos Boss Icons, buscamos la URL para HTML y la exportamos acá, es para que todos estos logos o iconos existentes nos permitan trabajarlo. Yo tenía ya la referencia yo tenía ya la referencia del de Facebook, por eso yo usando la etiqueta de iconos simplemente nombro la clase de este y él me va a traer el iconito de Facebook. Sin embargo, cuando ustedes quieren saber cómo nombrar estas etiquetas, lo que van a hacer es ir a la página, entran al icono que están buscando y él les muestra cómo sería la clase. Por ejemplo, si yo la necesito, si yo hago solo uso HTML, la copio desde fuente y miren que él me está trayendo la misma clase. Si buscamos Facebook en el buscador de ellos, me trae diferentes tipos de logos. El que nosotros usamos fue el Circle, pero miren que hay un Facebook normal, Facebook cuadrado, máscara de Facebook, logo de Meta. Y vamos a ver que es la misma clase, BX, BXL, Facebook Circle. Entonces, para que sepan cómo buscarlas. Las otras no es necesario que yo las busque acá porque igual se las voy a dar dentro del código. Regresamos entonces a nuestro diseño. Ya creamos entonces la clase para Facebook. Vamos a crear la etiqueta o el link para los otros redes sociales. Vamos a seguir entonces en este caso con Instagram. Entonces hacemos lo mismo, tomamos la clase, la etiqueta A para poder hacer uso de URLs. Dentro de esta etiqueta vamos a poner la clase del link de Instagram. Vamos a usar el icono con clase BX, BXL, Instagram, Alt. Listo. Vamos a crear entonces la clase para Twitter. Es lo mismo, etiqueta de link
no ponemos referencia, la nombramos con una clase. La clase va a ser link Twitter. Ponemos una etiqueta de icono. La clase sería BXL Twitter. Entonces una clase más de link, a esta la vamos a llamar link de YouTube. Y el icono para esta sería de clase BX. Son muy parecidas las clases para las redes BXL y a YouTube. Listo. Hasta acá entonces ya tenemos una sesión para todo lo que es dentro del mismo profile card. Una sesión para lo que es la imagen y una sesión para lo que es nuestra descripción. Trabajamos por sesiones: sesión de imagen, sesión de nombre y cargo, y sesión de nuestras redes sociales. Esto les sirve mucho cuando quieran trabajar portafolios. Igual esto es solo la base. Más adelante les montamos un videito bien completo de cómo crear portafolios. Listo. Entonces ya tenemos nuestras clases de redes sociales. Si nos vamos a mirar lo que estamos trabajando, tendríamos que trabajar una sesión más para los botones y para el contacto. Entonces, todavía estamos trabajando, como estamos trabajando desde el mismo profile card, desde la misma tarjeta, el mismo contenedorcito, no nos salimos todavía de este div, pero como este es el div de los botones de media, sí debemos trabajar entre ambos. Me explico. Si ustedes ven este div de acá, me tiene una rayita hasta dónde empieza. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Entonces, no estamos trabajando dentro de los botones de media, pero sí estamos trabajando dentro del profile card. Entonces tenemos que hacer un espacio y crear un nuevo div. Y el div que vamos a trabajar acá, la clase con la que lo vamos a nombrar, sería contact buttons. Entonces, dentro de este div, la primera clase, la primera etiqueta que trabajaríamos sería también de la clase que trabajaríamos acá sería de botones. Y dentro de este div lo que vamos a usar sería una etiqueta de botón para que funcione como botón. La vamos a llamar con una clase de botón para poderla manipular bien desde el CSS. Y el botón lo vamos a llamar suscríbete. Y no es solo para llamar el botón suscríbete en los que estén viendo este video. Vamos a guardarlo y ya vemos que tenemos un botón de suscríbete. Entonces con esto tenemos la sesión de botón y vamos a trabajar una sesión más para los botones de contacto. Entonces lo primero que vamos a hacer es una etiqueta de link. Esta etiqueta por el momento la tenemos sin referencia. Más adelante este mismo proyecto lo vamos a poner con acciones. Y vamos a nombrar esa clase de esa etiqueta link de WhatsApp. Vamos a poner dentro de esa etiqueta de link un icono. Y el icono tendría la clase BX, BXL, WhatsApp. Estamos poniéndolo sin clase, vamos a corregirlo. Y ya nos quedó creado. Y creamos una clase más para el correo de email. Entonces lo hacemos de la misma manera. Sería sin salirnos de este contact buttons, es decir, antes de este div, creamos una etiqueta más de link. No le ponemos ningún vínculo, nombramos la clase link email y vamos a usar el icono
con clase bx envelope. Y ya tenemos el correo electrónico. Listo. Hasta acá ya tenemos entonces nuestro perfil. Ya tendríamos que pasar a nuestro archivo estilo a trabajar con el, el estilo que le queremos dar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a resetear este proyecto. Con resetear me refiero a eliminar todo lo que traiga por los lados y dejarlo global. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con un padding en cero, un margen en cero, y vamos a darle un tipo de letra con font family. Ese tipo de letra va a ser sans serif. Vamos a trabajar también un bot sizing, que es como para que no se afecte el tamaño de los elementos. Y este va a ser border box. Listo. Entonces, lo primero que vamos a trabajar sería el body. Entonces, a nuestro body le vamos a poner una altura máxima de la ventana de 100 VH. VH es con la ventana. Le vamos a dar un ajuste de display flash para que se, para que se dejen manipular ajustados todos los documentos dentro del body, todos los elementos. Vamos a hacerle una alineación con un align items centrada. Esto lo que hace es desplazarlo de manera vertical hacia el centro. Vieron que se desplazó de esta parte superior izquierda hacia el centro. Y con el justify content hacemos la misma alineación centrada, pero con referencia a lo horizontal. Entonces se va a centrar hacia la derecha. Entonces decíamos que se hace con justify content con la función center. Listo. Acá se ve así, sin embargo, en un elemento web se ve más centrado tipo cruz. Acá es porque está más o menos tamaño, digamos, puede ser tamaño tablet, por lo que se está trabajando en paralelo al editor de texto. Vamos a darle un background color. Este background color se podría decir que es el de nuestro canal. Usamos mucho este para los videos. Este sería numeral 003366. Este es un azul. Listo. Vamos entonces a pasar a nuestro profile card. Recuerden que esa es la clase que abarca todos los elementos. La clase profile card. Entonces, para llamarla como es una clase, tendremos que usar el punto profile card. Y vamos a usar el display flash. Vamos a usar, recuerden que esto es para ajustar los elementos dentro de lo que estamos trabajando. Vamos a darle el flash dirección tipo column, que es lo que hace es poner todos estos elementos en columna. Ahí no están en ningún orden, ahí están es como con el espacio que cada uno crea, pero entonces este sería primero, segundo este, tercero este, cuarto este, y me deberían aparecer también los botones de las redes sociales, sino que como los tengo con un color azul se me desaparecen. Listo. Entonces, con ese flash dirección en tipo columna, vamos a hacer el ajuste. Bueno, vamos a trabajar una alineación de ítems centrada. Vamos a trabajar un tamaño máximo de 370 píxeles. Vamos a trabajar un ancho máximo, una ocupación máxima del 100% de ese div. Vamos a trabajar un background de blanco. Vamos a trabajar un border radius para que no sean las esquinas cuadraditas. Vamos a trabajarlo con 24 píxeles. Vamos a trabajar un padding de 25. Vamos a trabajar un sombreado. El sombreado se hace con un boss shadow. Vamos a trabajarlo de 0 con 5 píxeles. Ahí hay un espacio. Manejamos otro espacio y le damos 10 píxeles. Listo. Ahí vemos que hubo un cambio en el sombreado. Y vamos a manejarle un RGBA, es decir, un color. Y ese color sería 0. El número representa una ubicación dentro de los colores. 0, 0, 0.1. Y vemos que se dio este colorcito, como un negro gris. Y que no quedó tan grande el sombreado, quedó más bien pequeñito. Listo, vamos a trabajar un poquito sobre esta imagen. Entonces traemos la clase imagen con el punto, que así fue como la nombramos,
y vamos a trabajar los siguientes elementos. Vamos a trabajar una posición relativa. Esa posición relativa lo que hace es ajustar los elementos internos de la imagen. Vamos a hacer un tamaño máximo de 150 píxeles. Un ancho máximo de 150 píxeles. Vamos a trabajar un border radius. Ese border radius lo vamos a trabajar de 50% y vamos a ver qué pasa. Se va ajustando un poquito más el tamaño de la imagen. Listo, vamos a poner un background color a ese border radius que estamos trabajando. Ese background lo vamos a poner oscuro. Vamos a usar un numeral 070006. Vamos a poner un padding de 3 para manejar los espacios exteriores. Y vamos a manejar un margin button de 10 píxeles. Y ese margin sería para el espacio debajo de la imagen para que corra los elementos hacia abajo. Listo. Ahí lo que hicimos fue hacer como un ajuste a la imagen de perfil. Ya tenemos que trabajar con el estilo de esa imagen. Entonces, vamos a mirar qué etiquetas vamos a llamar. Nosotros dijimos que teníamos una clase imagen, pero también teníamos un nombre que era el profile image. Entonces, seguimos llamando la etiqueta imagen, pero dentro de la etiqueta imagen tenemos el profile image. Y a este le vamos a decir que tiene una altura del 100%, que tiene un ancho del 100%, que tiene que se ajuste la imagen al contenedor sin deformarse. Lo haríamos con el object file y lo llamaríamos cover. Tendríamos un border radius del 50 y tendríamos un border pues como un blanco alrededor de la imagen, que sería de 3 píxeles con solid y en color blanco. Almacenamos y vemos cómo se ajusta la imagen al círculo. Bueno, vamos entonces a continuar editando los estilos del nombre y del trabajo. Entonces recuerden que la clase para el nombre y la ocupación está dentro del profile card y la llamamos testData. Entonces vamos a llamar la clase profile card y vamos a llamar la clase test-data. Listo. Vamos entonces a alinear con un displayList los elementos. Vamos a hacer un direccionamiento en columnas con placedirection tipo columnas. Vamos a hacer una alineación de ítems con center para desplazarla hacia la parte central. Ya vamos viendo cómo se van ajustando los títulos. Los dos están horizontales, ahora se alinean vertical o en columnas. Vamos a manejar un color. Vamos a ver. Vamos a poner un color y vamos a ir manipulándolo a ver qué tal se ven. Me gusta ese color, dejémoslo ahí. Vamos a hacer un margen de 8 píxeles para espaciar alrededor los elementos. Continuamos entonces trabajando sobre el testData o sobre la clase testData. Listo. Dentro de esta vamos a llamar el name o nombre. Recuerden que las clases las dividimos en nombre y en job. Esta la llamamos name o name, esta la llamamos job. Acá estamos trabajando solo para name. Le ponemos un tamaño de 15 píxeles y le ponemos un peso, un font weight. Puede ser de unos 400. Esto es más como para agrandarla un poquito, tipo negrita. Me quedaron muy parejos, aumentémosle un poquito el tamaño a esta. Vamos a hacer un poquito. Y vamos a tomar ahora el job. Sería también de esta manera testData, solo que ahora llamamos la clase job. Tendríamos un tamaño de, ensayamos con 15, que era que teníamos ahorita el name. Y el font weight lo podemos dejar al mismo que hicimos el de name de 400.
Vamos a darle ahora un poco de formato al botón. Entonces, llamamos a los media buttons. Clicar media buttons. Entonces, display place para alinear elementos. Align item centers para centrar de manera vertical. Margen top de 15 para tener una separación inferior, perdón, una separación superior de 15 píxeles. Listo, entonces ya tenemos una separación de los botones. Tomamos entonces la clase media buttons para seguir trabajando sobre ella y vamos a traer la etiqueta link y vamos a darle el siguiente formato. Vamos a dar un display place para ajustar elementos, vamos a darle una align center para centrar de manera vertical, vamos a dar un justify content para centrar de manera horizontal, vamos a darle un color a todos neutro, vamos a trabajar con un font size, es decir, un tamaño de 18 píxeles. Vamos a trabajar una altura máxima de 34 píxeles. Vamos a trabajar un ancho. Ese ancho sería de 34 píxeles también para que quede bien alineado. Vamos a darle un border radius para que todos queden como botones redondos del 50%. Vamos a dar un margen, o sea, una separación entre ellos de 0 y 5 píxeles. Y vamos a dar un test decoration para que se desaparezca el subrayado de los enlaces. Acá no se ven porque definimos un color blanco para todos, pero si pasamos el cursor vemos cómo se van señalando. Vamos entonces a manejar de manera individual los colores para cada botón. Llamemos entonces media buttons, que es como llamamos los botones, y llamemos primero el de la clase de Facebook. Dar un background color parecido al color de Facebook, que sería 3B 5998. Ya vemos que ahí apareció el botón de Facebook. Llamemos el de Instagram. Le vamos a dar un background color. Ese background color sería de E4405F. Listo. Llamamos entonces también el de Twitter. Le damos un background color de 1BA 1F2. Seguimos trabajando sobre el botón de YouTube. Entonces sería .YouTube. Y trabajamos con un background color numeral FF 4 ceros. Aprovechamos y trabajamos el estilo de los botones de una vez para WhatsApp y para el email. Recuerden que esto lo llamamos contact buttons. También llamamos la etiqueta link de una vez. Listo, entonces display place. Vamos a hacer el align center, align item center. Vamos a hacer el justify content center. Ya saben que esto lo que estamos haciendo es alinear de manera interna ambos el contenido, luego de manera vertical y horizontal para que queden centrados los botones. Vamos ahora a poner un color neutro. Vamos a trabajar con un tamaño, ese tamaño sería de 18 píxeles. Vamos a trabajar con una altura. Esta altura sería de 34 píxeles. Vamos a trabajar con un ancho. Ese ancho lo podemos estar manejando en 34 píxeles. Vamos a trabajar con un border radius. Ese border radius lo vamos a trabajar con 50 píxeles. Con 50%, perdón. Vamos a manejar un margen de 0 y 5 píxeles. Y vamos a manejar un test decoration de none para quitar el subrayado inferior. Listo, y ahora vamos a hacer el manejo individual de los colores. Add buttons. Y llamamos el WhatsApp. Listo.
Listo. Para WhatsApp, el background color sería de 25 de 366. Listo. Y para el email sería de 14836. Vamos a entonces hacer la alineación de esos botones. Entonces, contact buttons, les daríamos un display please. Esto para poder manipular tranquilamente los elementos. Vamos a darle un Histify Content para centrar de manera horizontal. Vamos a darle un espaciado de 10 píxeles entre ambos botones. Y vamos a darle un margin top superior para desplazarlo del botón de 15 píxeles. Listo. Y por último, nos queda faltando trabajar sobre este suscríbete. Vamos entonces a trabajarlo. Entonces sería, vamos a llamar la clase buttons.button, porque la llamamos button, buttons y button. Entonces, el color que queremos manejar sería blanco. Ojo, cuando hacemos color a referencia solo a color y no background, estamos hablando del texto. Miren que ahí cambio el texto. Un tamaño máximo de la letra de 14 píxeles. Un border radius de 24 píxeles. Un background color, vamos a trabajarlo con un RGB y ese RGB va a ser de 0, 17, 255. Listo. Vamos a trabajarle, quitémosle ese borde que tiene muy marcado. Usamos el border y definimos el none. Vamos a darle un espacio interno al botón con un padding y ese padding va a ser de 8 píxeles por 20 píxeles. Vamos a darle también ya hicimos ahorita un distanciamiento con la parte del contacto, ahora vamos con la parte de las redes. Listo, sería un margin top, o sea, un margen superior de 15 píxeles. Y vemos cómo se desplaza hacia la parte inferior. Por último, vamos a darle un cursor pointer para que se vuelva la manito cuando pasamos el cursor. Listo. Y así finalizamos en HTML y CSS uno de los perfiles UI, del diseño UI de una presentación, de una carta de presentación o de un profile card. Esto nos va sirviendo para ver muy bien las estructuras web. Miren que tuvimos varios contenedores. Dentro de los contenedores vamos modificando ciertos estilos. Importamos iconos desde otras web auxiliares. Entonces, lo importante es que vamos haciendo estos cursos y vamos viendo cómo se distribuye o cómo se puede hacer una presentación. Les prometo que vamos a pasar a un portafolio web como desarrollador, como cualquier otra profesión, para que incluyamos más componentes diferentes a estos, y también les voy a traer más adelante la parte del JavaScript para las secciones, por lo menos en esta suscripción, que esto me lleve a un formulario y se envíe la información, que este contacto me lleve a un WhatsApp y tengamos interacción, que este correo sirva de contacto, poder linkear algunas reglas que se permitan acá, no solo dejarlo en una interfaz de usuario bonita, sino traerle funcionalidades a todos esos botones. Recuerden entonces darle like, comentar, compartir con personas que estén aprendiendo a través de proyectos y nos vemos en un próximo video.